días a todos en Estado Natural Viajero. Estamos estrenando, estamos en Budapest y el día de hoy vamos a hacer un programa especial sobre las calles que hay en esta ciudad. Sobre todo vamos a recorrer esta calle que están viendo a mis espaldas, que es la calle Andrássy. Es una calle de 2.5 kilómetros y es la calle que llaman, como en muchas partes, la Milla de Oro, la zona que se expone más a eventos culturales, grandes mansiones, embajadas, consulados, restaurantes y todo. La vamos a recorrer de alguna forma y les voy a mostrar algunos de los sitios más interesantes que hay. Bienvenidos. Este es el recorrido entonces por calle Andrássy, que tiene varios senderos peatonales al lado y lado de la calle, donde vamos a encontrar exhibiciones ocasionales como estas. Vamos a encontrar también institutos. Hace unos ratos vi en el Instituto Cervantes, este es un instituto turco, el Yunus Emre, y aquí vamos a ver uno de los museos que hay, que es recomendado si tienen varios días para entrar en la ciudad, y se llama el Museo del Terror. Y nos adentramos a ver uno de los museos más terroríficos de Budapest, la Casa del Terror. En la capital húngara es un museo dedicado a mantener vivo el recuerdo de dos periodos negros de la historia húngara, ya que hubo víctimas del fascismo y del comunismo que en el pasado siglo mancharon de sangre al pueblo de Hungría. Me voy a acercar un poco como para que vean lo que es el museo, pasando por aquí con cuidado, y es no dejan filmar por dentro, pero estos son personas que desaparecieron o hicieron desaparecer durante la época dura del comunismo en Hungría. En 1956 hubo una invasión y toda esta gente que están viendo ustedes acá son los reportes, son las fotos de personas que fueron torturadas y asesinadas. Muchos de ellos ni aparecieron. Es un museo cruel, pero el que no recuerda la historia está condenado a repetirla. Es el Museo del Terror y lo van a identificar por el techo que hay ahí, una especie de metal, y dice Terror, y está justo en Andrássy 60. Pueden ver acá 30 años de libertad. Esto le llaman el Muro de los Héroes. El interior es bastante cruel, no es recomendado para niños porque muestran las zonas de tortura. Esto era un sitio de la policía secreta y es uno de los sitios a mostrar en Andrássy 60. Este es el distrito 6, uno de los más exclusivos de la ciudad, se llama Teresvaros, y uno de los primeros puntos a mostrar, que es el Museo del Terror. Esto, para caminar por Andrássy, tómense la libertad de hacerlo. Al menos se van a tardar caminando y mirando cada uno de los edificios que hay alrededor de 1 hora. Aunque es poca la distancia, es de 2,5 kilómetros, como les he dicho. Ustedes van a ver aquí las tiendas más exclusivas, los restaurantes, los palacetes, muchos de ellos en plena restauración. Aquí incluso van a ver el Palacio de la Ópera, van a ver alguna casa donde vivió Franz Liszt, van a ver el Auditorio Kodály. Esto da demasiada vida y entramos a uno de los sitios que empiezan a diferenciar a Budapest de muchas capitales europeas. Llegamos a una zona que la llaman Octogón. Es una especie de rotonda que, como van a ver ustedes enseguida, cruza Andrássy, y esta es la rotonda Octogón. Tiene
4 cuadras y tiene 8 ingresos. Se puede ingresar de forma directa, se puede ingresar por los lados. Y en la mitad de la rotonda tiene 2 jardines, octogón. Una de las calles que atraviesa Andrássy es Teres Corut, y una de las explicaciones de Octogón es que son 8 vías que llegan a esta zona. Por aquí entra también un tranvía y se va hacia el lado este de la ciudad. Podemos ver, es una vía de mucho flujo comercial. Hay floristerías. Y caminando por esta zona nos topamos con el metro de Budapest. Precisamente en la avenida de Andrássy circula de forma subterránea la línea 1. Esta es la segunda línea o metro subterráneo más antiguo del mundo y fue inaugurada en 1896. Al igual que la avenida, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2002. Paso a otro punto, y es que los amantes de la arquitectura aquí van a encontrar muchos elementos del clasicismo, neoclasicismo húngaro de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Aunque a veces van a ver dificultado el paso porque están haciendo obras, pero a pesar de hacer las obras vamos a encontrar obras de arte que hay en la zona. Ustedes en estos momentos ven una zona bastante concurrida de la avenida Andrássy, y un poco de la historia de esta avenida es que la construcción de ella fue decretada en 1870 con el objetivo de agilizar el tráfico. En 1872 se comenzó la construcción y fue inaugurada 5 años después, en 1877. Se le llamó Andrássy porque en ese entonces había un ministro, se llamaba Gyula Andrássy. Desde 1885 ha sido el lugar de palacios, además de tiendas, parques y sitios históricos. Y seguimos caminando y miren uno de los edificios bastante clásicos que hay aquí, París Gran Arujas. Observen como si fuera una especie de catedral. Es un sitio en el cual se hace exhibición, lo están vendiendo. Es difícil sostener estos edificios, en realidad es difícil y es costoso tener un piso en esta zona. Están las tiendas, algunas exclusivas, otras de precios elevados, muy arborizado, ya se empieza a ver la primavera en pleno. Y vamos a hacer otra parada por acá para que vean uno de los sitios más bonitos dedicado al teatro en Budapest. Vamos terminando el recorrido por Andrássy y no paramos de sorprendernos al ver leones y columnas clásicas con las figuras humanas. Ya a menos de 100 metros de terminar, el panorama se repite con tiendas exclusivas, con gente que hace sus compras y una calle bastante agradable para caminar.
Observen el andén, pueden ser unos 6-8 metros en los que se puede apreciar la maravilla de lo que es esta ciudad, una de las perlas de Europa. Espero que les haya gustado este programa. Ya antes les había mostrado una calle en Pech y este es un segmento de Estado Natural Viajero que quiero mostrar las principales calles de las ciudades a las que vamos. Ahora están viendo la principal de Budapest, la más comercial, la más vistosa, la que tiene más contrastes. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Gracias por seguir los contenidos. Un viajero común y corriente que va filmando la experiencia paso a paso y les dejo con este panorama de una ciudad que es muy bonita, muy distinta y vale la pena visitar al menos una vez en la vida. Hasta luego.